Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno y le pediría al señor secretario general verifique la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas y del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta con el asunto listado para esta sesión. El primer asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas respecto al procedimiento especial sancionador radicado bajo el expediente número TEEH-PES-004/2016, promovido por el C. Jafet Harim Tellez Cano, en contra de la colocación de propaganda urbana en equipamiento urbano por parte de la planilla Primero Actopan. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrado Ramiro Lara Salinas, tiene el uso de la voz. Señor presidente, compañeras magistradas, compañero magistrado, señor secretario, pongo a consideración de este honorable pleno el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador radicado bajo el número TEH-PES-004/2016, el cual se da inicio con la denuncia presentada por Jafet Harim Tellez Cano en fecha 27 de abril del presente año, presentada del Consejo Municipal Electoral de Actopan Hidalgo, donde en síntesis refiere que el día lunes 25 de abril del presente año, siendo aproximadamente las 13 horas con 30 minutos, se encontraba circulando sobre la calle Fran Rebolledo, entre la culminación de la calle Allende, esquina con prolongación independiente de la colonia Centro de la ciudad de Actopan Hidalgo, cuando se percató que a media calle se encontraba colocada una lona que contenía propaganda electoral a favor de los candidatos independientes a la presidencia municipal de Actopan, Armando Salomón Camargo y Samuel Cruz Cortés. Por lo que respecta a la fijación de la litis, se constriñe en declarar la existencia o inexistencia, en su caso, de los hechos atribuidos a Armando Salomón Camargo, candidato independiente a la presidencia municipal de Actopan, y Samuel Cruz Cortés, candidato suplente de la planilla Primero Actopan, dentro del proceso electoral 2015-2016, y determinar si dichos actos son o no violatorios de las disposiciones legales de carácter electoral. Bajo esa óptica de lo denunciado por Jafet Harim Tellez Cano, en su carácter de representante propietario del partido Nueva Alianza, se desprenden los siguientes hechos. La transgresión al artículo 128 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en su segundo párrafo, fracción tercera, por parte del candidato independiente a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Actopan Hidalgo, dentro del proceso electoral 2015-2016, al colgar propaganda electoral en equipamiento urbano. Cabe mencionar que con motivo de la instrucción de este procedimiento especial sancionador, se llevó a cabo la audiencia de contestación, pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el día 18 de mayo del presente año, en la cual los probables infractores comparecieron y de sus declaraciones se desprende la aceptación en el sentido de que fue colocada propaganda electoral en equipamiento urbano. Por lo que respecta a la metodología del estudio de fondo, como cuestión previa y atendiendo los principios de congruencia y exhaustividad, se estableció la prioridad de analizar la existencia o inexistencia de los hechos denunciados, determinar si los hechos se logran acreditar y, en su caso, si estos constituyen violación de la normatividad electoral, así como la calificación de la falta e individualizar la sanción para el responsable. Por lo que respecta a la acreditación de los hechos, obran en el sumario los siguientes medios probatorios: la documental pública consistente en el acta circunstancial de inspección ocular, efectuada por el secretario del Consejo Municipal de Actopan Hidalgo, quien refirió que al momento de que se constituyó en el lugar señalado donde se había colocado la lona, se percató que ya no se encontraba ninguna lona, que ya había sido retirada. Existe también la documental pública consistente en el acta de fe de hechos del día 25 de abril del 2016, realizada por el notario público número 1 del Distrito Judicial de Actopan Hidalgo, en la cual se da fe de la existencia de la lona colocada y amarrada a equipamiento urbano. Esto es a un poste de concreto, energía eléctrica y un poste de madera de Teléfonos de México.
De la concatenación de los referidos medios de prueba, este tribunal tuvo por acreditar la existencia de la lona que contiene propaganda de naturaleza electoral, la cual fue colocada en equipamiento urbano, un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad y otro de madera de Teléfonos de México. Por lo que respecta al acta derivada de la audiencia de pruebas y alegatos llevada a cabo el día 18 de mayo del presente año, se desprende que tanto Armando Salomón Camargo y Manuel Cruz Cortés son coincidentes en manifestar que los muchachos que los apoyan, que integrantes de su equipo de campaña, por ignorancia pusieron la lona en lugar equivocado, porque al momento de colocarla no sabían que estaba prohibido utilizar dichos postes, e incluso la lona estuvo colocada de 3 a 4 horas. De ahí que la existencia de la propaganda electoral, que además de ser acreditada con la fe de hechos, realizada por el notario público, se fortalece con la manifestación que refirieron ambas personas, Armando Salomón Camargo y Manuel Cruz Cortés. Por lo tanto, se tuvo por acreditar la existencia de la propaganda referida en equipamiento urbano. Cabe mencionar que el artículo 128, segundo párrafo, fracción tercera del Código Electoral, establece las reglas sobre colocación de propaganda electoral que deberán observar los partidos políticos y candidatos, entre las cuales se encuentra la prohibición de fijarla en elementos del equipamiento urbano. Una vez acreditados los hechos motivo de la infracción, así como el caudal probatorio recaudado en la audiencia respectiva, y en especial la manifestación de los infractores en el sentido de que admiten los motivos de la infracción, se procedió a analizar las circunstancias sobre las cuales se llevó a cabo la misma. Y por lo que respecta a la calificación, tomando en consideración que fue una sola lona, que estuvo colocada por muy breve tiempo, que fue retirada de manera prácticamente inmediata, en menos de 4 horas, por lo que respecta a la calificación de la falta, se considera que la calificación debe de ser como falta leve. Por lo que se propone a este honorable pleno la imposición de la sanción correspondiente en una amonestación pública, en términos de lo expuesto por el artículo 312, fracción cuarta, inciso A del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Es cuanto. Gracias, magistrado Ramiro Lara. Señoras y señores magistrados, queda a nuestra consideración el proyecto que presentó el magistrado Ramiro Lara. Si hay algún comentario, yo los agradecería. De no ser así, le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Señor secretario. Con su autorización, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, señor presidente. Señor secretario, ¿sí usted dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del procedimiento especial sancionador radicado bajo el expediente número TEH-PES-004/2016, promovido por el C. Yafet Harim Telles Cano, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer el procedimiento especial sancionador radicado con el número de expediente TEH-PES-004/2016, formado con motivo de la denuncia formulada por Yafet Harim Telles Cano en su carácter de representante propietario del partido Nueva Alianza. Segundo, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia en términos de la presente resolución. Tercero, Armando Salomón Camargo, candidato independiente a presidente municipal de Actopan Hidalgo, y Samuel Cruz Cortés, candidato suplente en la planilla del candidato independiente a presidente municipal de Actopan Hidalgo, son responsables de la conducta de carácter prohibitivo, consistente en haber colocado propaganda electoral a su favor en elementos de equipamiento urbano, poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad y de madera de Teléfonos de México, Telmex,
en la calle Efrén Rebolledo, en la colonia centro del municipio de Actopan, Hidalgo, dentro del proceso electoral 2015-2016 que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Actopan, Hidalgo. Cuarto, en consecuencia se impone como sanción a los candidatos Armando Salomón Camargo, candidato independiente a presidente municipal de Actopan, Hidalgo, y Samuel Cruz Cortés, candidato suplente en la planilla del candidato independiente a presidente municipal de Actopan, Hidalgo, la amonestación pública, misma que será aplicada en los términos establecidos en la presente resolución. Quinto, hágase del conocimiento público de la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Sexto, notifíquese y cúmplase. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. En consecuencia, hacemos una amonestación pública a Armando Salomón Camargo por haber colocado, y a Samuel Cruz Cortés, candidato suplente y propietario de la planilla a presidente municipal por Actopan independiente, a efecto de que se haga desconocimiento que la prohibición por la colocación de propaganda en lugares prohibidos por la propia ley. Señor secretario, sírvase a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-075-2016, promovido por la C. Marilú Martínez Arenas, en contra de la omisión de dictar resolución en el expediente CJE-/GIN/065/2016 por parte de la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del PAN. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Magistrada María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Con el permiso de mis compañeros magistrados, propongo a ustedes el proyecto al expediente JDC 75/2016, mismo que previamente les ha sido circulado y que en un afán de explicitarlo, comento que la parte actora es Marilú Martínez Arenas. La autoridad responsable en este expediente es la Comisión Jurisdiccional del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional, y el acto impugnado versa sobre la omisión de la autoridad responsable de dictar resolución al expediente conformado en esa comisión jurisdiccional con el número CJE-GIN/065/2016. La fuente de agravio que expresa la impugnante es en el sentido de que la responsable ha omitido dictar resolución al expediente que les acabo de mencionar, y su pretensión, por tanto, es a efecto de obtener un efectivo acceso a la justicia, por lo que solicita que este tribunal resuelva sobre el fondo del asunto a efecto de cumplir con el principio constitucional de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial, evitando con ello dilaciones innecesarias. De los elementos que conforman el expediente, que es la propia demanda y una información que previamente le fue solicitada a la Comisión Jurisdiccional del Partido Acción Nacional, se arriba a la conclusión de que con fecha 23 de mayo del presente año, la Comisión Nacional Jurisdiccional emitió la resolución. Esto es previo al dictado de esta resolución, propiamente en la fecha en que estamos recibiendo este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Por ello, atendiendo a que ha quedado sin materia el presente recurso porque la resolución ya se dictó, la propuesta es desecharlo de plano porque los efectos del acto impugnado cesaron al haberse resuelto. No quiero dejar de mencionar que al analizar este medio de impugnación y al considerar si se encontraba en la oportunidad para el medio de impugnación, se hace un análisis en el sentido de que por tratarse de que el acto impugnado versa sobre una omisión,
no corre temporalidad porque se estima que son actos de tracto sucesivo en tanto no haya la respuesta solicitada. Por lo tanto, se estimó presentado oportunamente, pero el fondo del asunto para nuestro juicio ciudadano ha quedado sin materia. Ha cesado el efecto del acto que en su momento se impugnó. Ese es el proyecto que someto a la consideración de ustedes. Gracias, magistrado Oviedo. Señores y señores magistrados, queda en nuestra consideración el proyecto que expuso la magistrada Oviedo. Si tienen algún comentario. De no ser así, le pedí al señor secretario tome la votación correspondiente. Autorización, magistrado presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Sí le vas a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado? En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-075, diagonal 2016, promovido por la C. Marilú Martínez Arenas, se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer el presente medio de impugnación. Segundo, conforme al considerando segundo de esta resolución, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por Marilú Martínez Arenas, ordenándose su archivo como asunto totalmente concluido. Tercero, notifíquese a la actora personalmente en el domicilio señalado en su escrito recursal y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sí, vamos a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-076, diagonal 2016, promovido por el C. Julio Ramón Menchaca Salazar, en contra del oficio número IEE, diagonal DEPPP, diagonal 470, diagonal 2016, de fecha 16 de mayo de 2016, emitido por la directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo. Es cuanto, presidente. Gracias, señor secretario. Señoras y señores magistrados, pongo a su consideración la resolución de juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado en este tribunal electoral con la clave TEH-JDC-076, diagonal 2006, formado con motivo de la demanda interpuesta por Julio Ramón Menchaca Salazar en su carácter de candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca de Soto, en contra del oficio IEH, diagonal de PPP, diagonal 470, diagonal 2016, del 16 de mayo de 2016, emitido por Blanca Arminda Villahoyos en su carácter de directora ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del Instituto Estatal Electoral. El 9 de mayo de la presente anualidad se recibió en el Instituto Estatal Electoral escrito firmado por Julio Ramón Menchaca Salazar, dirigido al Consejo General, al Secretario Ejecutivo y a la Directora Ejecutiva de Prerrogativas de Partidos Políticos del mencionado instituto, mediante el cual formuló consulta a efecto de que se determinara si el ahora promovente tendría acceso al recurso económico que se destina para los representantes de casilla y generales, es decir, a la bonificación por actividad electoral. El 13 de mayo, el Instituto Electoral recepcionó el escrito en que el promovente promovió excitativa de justicia a efecto de que esta autoridad administrativa diera respuesta a la consulta formulada el 9 de mayo, petición que efectuó en virtud de haber transcurrido 4 días desde la petición inicial. El 14 de mayo, el ahora actor presentó nuevamente escrito ante la autoridad administrativa en materia electoral de esta entidad, reiterando su petición respecto a la bonificación por actividad electoral, argumentando su deseo de enterar a los representantes de casilla que registrara
en aras de encontrarse en un plano de igualdad frente a los partidos políticos contendientes. Fue el 21 de mayo cuando el ahora promovente presentó escrito de demanda ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo impugnando el oficio antes señalado. Dicha autoridad administrativa integró el expediente y lo remitió a este tribunal el día 25 de mayo, en cuyos anexos se percibió la existencia de un oficio dirigido a Julio Ramón Menchaca Salazar, fechado el 23 de mayo, asignado por el consejero Augusto Hernández, abogado, notificando al representante legal autorizado por el actor el día 24 del mismo mes, mediante el cual se informa al hoy actor que mediante el acuerdo unánime de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos adoptó el criterio de otorgar a las candidaturas independientes las prerrogativas previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas la bonificación por actividad electoral. Derivado de lo anterior y determinando que el presente juicio ha quedado sin materia de litis, al observarse que se ha subsanado la causa de pérdida del actor, propongo a este honorable pleno se deseche del plano el juicio promovido por Julio Ramón Menchaca en su carácter de candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca de Soto Hidalgo. Será cuanto tendré que comentarles y pongo a su consideración este proyecto. Si no tienen algún comentario, le pediría al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Con el proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Es mi propuesta. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-076-2016, promovido por el C. Julio Ramón Menchaca Salazar, se resuelve. Primero, el Pleno de este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, registrado con el número TEEH-JDC-076-2016. Segundo, se desecha de plano el juicio promovido por Julio Ramón Menchaca Salazar en carácter de candidato independiente a presidente municipal de Pachuca de Soto Hidalgo. Tercero, notifíquese y cúmplase. Cuarto, hágase del conocimiento público de la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Solicito se sirva a dar cuenta con el siguiente proyecto. Los puntos del orden del día han sido agotados, presidente. En virtud de que se han agotado los puntos del orden del día, se cierra la presente sesión siendo las 12:50 horas del día viernes 27 de mayo. Muy buenas tardes.